Mientras la administración de Volodymyr Zelensky le busca intentar pedir perdón a Donald Trump, intentar que el escenario de confrontación se rebaje, todo parece indicar que Donald Trump está tomando medidas para ir en contra del propio Zelensky. Recordemos que, palabras literales de la Casa Blanca, a Zelensky no le queda mucho tiempo. Es tal vez por esto que se ha filtrado que el equipo de Donald Trump mantiene conversaciones secretas con los rivales de Zelensky. Y uno diría, oye, ¿rivales de Zelensky? ¿Significa acaso Rusia, Vladimir Putin? Porque claro, esos son los rivales. No. Estamos hablando de rivales políticos. Estamos hablando del futuro político para Ucrania después de que termine el conflicto. Uno en el que aparentemente no va a estar Zelensky. Y es que los principales aliados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están manteniendo conversaciones secretas con los rivales políticos del líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky. Esto informado político el día de hoy, hace unos cuantos momentos, citando a personas familiarizadas con este asunto. Así que Zelensky se vaya preparando, porque aparentemente va a acabar su tiempo como, entre comillas, presidente, porque sabemos que, sobre todo incluso para el propio Donald Trump, Zelensky no es el presidente ucraniano. De acuerdo con estas fuentes, 4 funcionarios de alto rango del círculo de Trump han dialogado con Yulia Tymoshenko, la ex primera ministra de Ucrania y líder del partido Patria, así como con importantes miembros del partido Solidaridad Europea, encabezado por el expresidente del país y predecesor de Zelensky, Piotr Poroshenko. En este caso, estas conversaciones giraron en torno a la celebración de las elecciones presidenciales en Ucrania. O sea, básicamente, para que se entienda, el gobierno estadounidense está empezando a tomar medidas para que se dé de una vez las elecciones en ese país. Aparentemente, esto que decíamos de que a Zelensky no le quedaba mucho tiempo o que se necesita otro líder en Ucrania, pues es una realidad. Básicamente, lo que se está comentando es que estas elecciones fueron suspendidas por Zelensky, quien antepuso como argumento la ley marcial y la movilización general decretada por el conflicto militar con Rusia. El medio señala que los asesores de Trump están convencidos de que Zelensky, cuyo mandato expiró el 20 de mayo del 2024, o sea, para que se entienda hace cuánto ya no es presidente, perdería los comicios básicamente debido al cansancio y también a la frustración de la propia población, tanto en las hostilidades como la rampante corrupción que reina en el país. Algo muy contrario a lo que en todo momento ha dicho Zelensky. Recordemos, Zelensky ha dicho que él tiene más del 60% de aprobación, que la gente lo adora, que la gente lo ama. Bueno, pues recordemos que a Zelensky aparentemente en otros países le aplauden más que en el propio. Recordemos además que el propio Elon Musk le dijo a Zelensky que entonces debería estar feliz, ¿no?, de que estén solicitándole elecciones, porque si tiene tan buena aceptación, si la gente lo adora como él dice, pues oye, perfecto, está listo para sentarse a una mesa de negociación después de haber ganado la reelección. Pero bueno, sabemos evidentemente que Zelensky no va a tomar este tipo de iniciativa, no va a tomar una reelección, ni va a hacer una campaña electoral, ni mucho menos va a llamar a elecciones. Sí, esto es lo que se estaría demostrando y lo que para algunos es una suerte de última trampa contra Zelensky para que ya se vaya de una vez. Muy importante entender que dentro de Ucrania no se terminó firmando, no aceptando este acuerdo, este contrato con Estados Unidos por los recursos, y que, vamos a ser honestos, también demostraría por qué Estados Unidos ha empezado a acercarse a los rivales políticos de Zelensky, porque claro, si alguno de ellos termina ganando, puede ser una persona, o puede ser una situación muy fortuita, vamos a llamarlo así, para Estados Unidos, para trabajar con una persona con la que previamente habían entablado comunicaciones. Así que, damas y caballeros, el tiempo de Zelensky se está acabando efectivamente, y lo había dicho la Casa Blanca, lo había dicho el propio Donald Trump, y en algún momento incluso los propios medios rusos decían que esta era una suerte de, vamos a decirlo, afirmación un tanto sombría, ¿no? Una advertencia sombría, porque claro, cuando dices que se te está acabando el tiempo, se puede tener muchos matices, pero bueno, ahora ya sabemos exactamente de qué tipo de tiempo se estaba hablando. Así que para algunos, simplemente el hecho de lo que ha sucedido todo este tiempo, todos estos años en Ucrania, y la cereza del pastel, lo que sucedió en el despacho Oval, han terminado sentenciando a Zelensky, ha terminado tristemente su vida política. O al menos esto es lo que se comenta, mientras que algunos expertos van un poco más allá, diciendo que seguramente a Zelensky no lo quieren en su país, pero puede ser posible que tenga algún cargo en algún otro país con respecto, no necesariamente a ser funcionario
escenario o fugarse del país, sino a trabajar en diferentes entidades internacionales, porque al menos frente a la comunidad internacional se toman mucho la fotito, lo llaman mucho a conferencias para que salga ahí con diferentes funcionarios, pero de nuevo, esto es una cosa que se toma en cuenta sobre todo desde la perspectiva de la propaganda geopolítica. Vamos a ver si esto sigue así cuando Zelensky no sea más el presidente de Ucrania. Pero hablando de la intención, de lo que está sucediendo entre Zelensky con diferentes partidos o diferentes clases políticas en otros países, bueno, pues básicamente lo que está sucediendo con Zelensky también se vive con acusaciones muy fuertes. El primer ministro de Eslovaquia acaba de afirmar básicamente que Zelensky no quiere que el conflicto termine. Y no solamente eso, según Fico es obvio, él se está robando absolutamente todo el dinero y esto es algo que cae por su propio peso, porque sencillamente no se sabe dónde está la cantidad de dinero. Según dice Fico, los cálculos que se tienen es que la mitad de todo lo que se ha entregado simplemente ha desaparecido. Y bueno, es importante entender que este primer ministro de Eslovaquia va a asistir en la próxima cumbre de la Unión Europea con el objetivo de exigir que Ucrania reanude el tránsito de gas ruso a través de su territorio y que también rinda cuentas con todo lo que se le ha entregado. Kiev no está interesado en detener el conflicto con Rusia, ya que Volodymyr Zelensky se gana la vida con esto. Eso es lo que ha declarado de manera literal el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, al afirmar que bueno, el régimen de Kiev ucraniano ni siquiera quiere oír hablar del cese de hostilidades. Ha agregado que todo el país vive de ello, que en este momento han conseguido una suerte de ingreso que los mantiene más o menos con ayudas o con préstamos, pero claro, el problema ya va a ser para las próximas generaciones, el problema va a ser para los próximos funcionarios. El próximo presidente, por ejemplo, ucraniano, va a terminar heredando un país completamente golpeado, no solamente por la guerra, sino por la cantidad de recursos que le debe a Estados Unidos, a la Unión Europea, un país sencillamente embargado. Así que en este momento lo que le conviene a Zelensky es poder absorber todo lo que pueda. De acuerdo con Fico, la tensa disputa que tuvo lugar la semana pasada durante la visita de Zelensky en la Casa Blanca se debió precisamente a este motivo. De hecho, el mandatario eslovaco cree que el líder del régimen de Kiev está interesado en prolongar el conflicto debido a la expiración de su mandato. Zelensky permanece en el poder tras suspender las elecciones, anteponiendo pues este argumento de la vigencia de la ley marcial y la movilización general, que ha sido fuertemente criticada no solamente por Ucrania, porque incluso los propios funcionarios en Ucrania tuvieron ciertas voces disidentes, sino también por la comunidad internacional. Y esto es algo que, claro, no se comentó en su momento, pero oh sorpresa, después de que Donald Trump estuvo en la presidencia, se ve de una manera diferente. En este caso, Fico también ha señalado que el ejército ucraniano tiene una corrupción bastante fuerte y a gran escala de la que simplemente no se está hablando. Él dice que eso es algo muy serio. Fueron allí a parar decenas, cientos de miles de millones de euros y parece que la mitad fue robada, sin mencionar dónde terminó la mitad de las armas. Todavía se lo están preguntando. En los países africanos o no sabe dónde se terminarán encontrando las armas en cajas que originalmente estaban destinadas a la guerra en Ucrania. Claro, él está haciendo una referencia a lo que ha sucedido, porque efectivamente se ha encontrado armamento que se suponía era para Ucrania en África. Así que esta es la realidad que se vive y como siempre hemos comentado, no es que todos los países europeos están a favor, reciben con los brazos abiertos a Volodymyr Zelensky y trabajan de la mano con él. Estamos viendo uno de sus más grandes críticos que para variar es parte de la Unión Europea. De hecho, por otro lado, el mandatario ha adelantado que, como hemos dicho, ¿no?, va a estar presente en la siguiente cumbre de la Unión Europea con el objetivo de, se supone, exigir a Ucrania que reanude el tránsito de gas ruso a través de su territorio, algo que tiene mucho que ver con lo que el propio Donald Trump está diciendo. Lo hemos comentado en anteriores videos. Trump ha dicho que es una gran idea empezar a trabajar nuevamente con Rusia porque no tiene sentido aislarla, porque simplemente no se va a poder. Entonces todo empieza a encajar, los números empiezan a moverse a favor, en este caso, de la normalización de relaciones con Rusia y el levantamiento de sanciones, y esto es algo que algunos países europeos ya lo quieren aplicar. De hecho, el primer ministro eslovaco ha tachado de reuniones de combate los encuentros con los líderes europeos que tuvieron pues tanto en Francia como Londres sobre la seguridad en el continente, reuniones donde no se pueden poner de acuerdo y existe una marcada tensión entre los países europeos, lo cual una vez más demuestra lo que siempre hemos comentado, ¿no?, que este tema de unidad no es tan cierto como se intenta vender, y más importante todavía,
que el apoyo a Ucrania no se está dando por unanimidad, como celebran o argumentan algunas personas. Es más, es un poco más preocupante que esto, porque si nos ponemos a empezar realmente, no solo se está diciendo para no apoyar a Ucrania, sino que además se le está acusando de hechos de corrupción y de robo. Entonces, tomando todo esto en cuenta, muchos expertos consideran que va a ser muy difícil poder apoyar a Ucrania por este tema de la corrupción, que dicho sea de paso, a los ucranianos no los aceptan en la Unión Europea, entre otras cosas por los temas de corrupción. Pero ahora, tomando en cuenta todo esto y la presión que Estados Unidos empieza a ejercer sobre Ucrania, habíamos comentado pues que se había frenado la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, habíamos comentado también la interrupción del suministro también de inteligencia de Estados Unidos, pero en realidad esto es un duro golpe para los ucranianos, uno que algunos tal vez no lo tienen muy claro y vamos a explicar ahora porque, de nuevo, eso es un golpe masivo, y es que resulta que la decisión de Estados Unidos de dejar de transferir datos de inteligencia a Ucrania puede golpear con dureza y muy pronto las capacidades militares de Kiev. Esto lo manifestaron fuentes familiarizadas con la situación citadas por el medio político, y es que el cese de las transferencias de inteligencia va a suponer que las capacidades en defensa de Ucrania van a tener un impacto inesperado y sobre todo de una magnitud colosal que la suspensión de suministros de armas estadounidenses incluso podría ser hasta menor, ya que, a diferencia de las armas, la información enviada por Washington no tiene análogos, no puede generarse ni acumularse con antelación, necesitan esos datos en ese momento, y los europeos no dan ese tipo de información y tampoco la pueden conseguir. Esto es, por ejemplo, lo que se está indicando en diferentes artículos, como el de Mark Galeotti en el medio The Spectator. En este caso, la falta de datos de inteligencia estadounidense podría limitar la capacidad de Kiev para recibir alertas tempranas en ataques aéreos, también dificultaría el uso de armas de largo alcance en la selección de objetivos en territorio ruso. Lo que se dice es que se considera que en realidad el intercambio de inteligencia, el lanzamiento de precisión de armas de largo alcance y las municiones de defensa aérea son las áreas críticas clave en el apoyo estadounidense, que es muy crucial y que sencillamente Zelensky no puede conseguir en otro lado. Nadie puede sustituirlos en este momento y en un futuro próximo. Esto es lo que están sosteniendo diferentes expertos, como por ejemplo el propio presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Defensa del Parlamento lituano y antiguo funcionario de la OTAN, Girdimas Žilinskas. En este caso, tomando en cuenta todo esto, en realidad Europa sí que puede ayudar, pero no puede dar resultados como los que tenía Estados Unidos, y de nuevo, no existe un reemplazo. Tomando en cuenta todo esto, ya se ha empezado a decir que los Storm Shadow que le habían dado a Ucrania han quedado inutilizables. Esto cortesía de Donald Trump. Y es que claro, tomando en cuenta esta situación, los misiles británicos de largo alcance van a ser inutilizables para Ucrania luego de que el presidente estadounidense detuviera el envío pues de los datos de inteligencia al régimen de Kiev. Y es que tomando en cuenta todo este escenario, aunque Washington haya suministrado información a sus aliados, el medio señala que les ha prohibido al Reino Unido compartir datos con Kiev, lo que va a tener grandes repercusiones para el ejército ucraniano en el aspecto sobre todo específico para los Storm Shadow, que necesitan los datos estadounidenses para poder alcanzar a sus objetivos en el interior de Rusia. Es decir, todo se ha congelado incluso en el campo de batalla. Estos misiles son desarrollados conjuntamente por el Reino Unido y Francia, y dato curioso, no los pueden lanzar sin la ayuda de Estados Unidos, lo que es un verdadero escándalo. Recordemos que cada uno tiene un valor de 2 millones de libras, o sea, más de 2,5 millones de dólares, y según indica el diario, de los 600 con los que cuenta el arsenal británico, cientos han sido entregados a Ucrania desde el inicio del conflicto en el 2022, y estamos hablando de que lanzar uno de estos es lanzar millones de dólares. La decisión de suspender el envío de esta información de Ucrania se produjo pues luego de pausar el suministro de armas, y está siendo un auténtico dolor de cabeza de nuevo para la administración de Volodymyr Zelensky. Y claro, tomando en cuenta todo esto, muchos han empezado a ver que la realidad es muy triste, pero es una, y es que incluso los países más importantes, vamos a decirlo así, dentro de la Alianza Atlántica fuera de Estados Unidos, no atan ni desatan sin la propia información estratégica de inteligencia norteamericana. Entonces, algunos ya han empezado a decir que esto es una demostración más de la verdadera situación en la OTAN, y algunos han ido más allá diciendo que este en realidad es el ocaso de
la OTAN, porque empieza a crecer la brecha estratégica entre sus miembros. Dicho sea de paso, mientras se agudizan las discrepancias entre los miembros de la OTAN, de Estados Unidos con el resto del mundo, se empiezan a escuchar cada vez con más frecuencia pues estas opiniones de que se acerca el fin de la Alianza Atlántica, no solamente con la visión en el conflicto de Ucrania, sino en las cuestiones de los gastos que se tienen y que divide a los aliados. Además, hay un tema muy importante para Estados Unidos: el principal rival a vencer no es Rusia, es China, y la Alianza Atlántica tiene una finalidad y es frenar a Rusia, algo que no comparte Estados Unidos. Entonces, la situación en la cual deberían trabajar de la mano con ellos simplemente se ha despedazado, se ha desarmado. El tiempo va a decir si la Alianza Atlántica va a sobrevivir o no, pero la realidad es mucho más preocupante de lo que algunos esperaban, y tomando en cuenta esto, llama la atención que los misiles que ha entregado el Reino Unido y Francia tienen que ser autorizados y sobre todo ayudados a lanzarse por el propio Estados Unidos. Ahora se entiende por qué Zelensky está buscando de manera mucho más agresiva, vamos a decirlo así, a la administración de Donald Trump para firmar el bendito tratado.